Día. Si miramos el grupo de palabras, a ver, Dieris, cuéntame. Que vi que ibas a activar tu micrófono. Bueno, inefable. No. ¿Alguien tiene una alternativa distinta? Sofisma. Sofisma. ¿Alguien más? No han dado con ella. Solo les digo eso. Bueno, resulta, Matías, ¿cuál? Cosa. Cosa. Muy bien. Si Sí, nosotros sí. vemos las palabras que tienen ahí, muy bien, Matías, inefable, hermenéutica, esotérico, disyuntiva, sofisma, si tenemos un buen vocabulario, logramos entender y comprender que son palabras que requieren un nivel de lectura o un conocimiento previo, basado en un lenguaje más técnico. Pero la palabra cosa, cosa puede ser cualquier cosa, valga la redundancia. Cualquier elemento, cualquier objeto es una cosa. Entonces, para uno definir la palabra cosa, no podría definirlo, porque dice se pertenece, diría la Real Academia, objeto o elemento. Esa podría ser una definición de cosa. Pero dentro de un contexto o algo, si te ponen esa cosa, tú tendrías que irte a mirar por qué se utilizó ese adjetivo y qué hay antes de para comprenderlo. Las otras palabras tienen una definición específica. Y dentro de todos los elementos del lenguaje, uno puede decir, si la palabra inefable aparece, puede aparecer sin necesidad de volver atrás para entender muchos elementos para traducirse específicamente. Lo que pasa con cosa es que sí lo requiero porque diría, ¿cosa qué? ¿A qué te refieres con eso? Entonces, dentro del lenguaje, nosotros vamos a encontrar que los elementos dentro de la lectura, dentro de las imágenes, al interior de un video, están llenas de palabras, de contexto, y es necesario entenderlas dentro de, para poderlas definir. Y también esclarecer sobre qué se está hablando, para mirar qué es aquello que no pertenece. Y esa es una manera y estrategias que podemos tener a la hora de nosotros mirar cuál es la respuesta correcta. Si bien no nos va a salir algo así dentro de las opciones de respuesta, que son los distractores, que digamos cosa o elementos que usted diga, bueno, de una puedo descartar, pero sí puedo mirar que dentro de esa lectura uno dice y hace relaciones, ve, esta palabra, este término, esta oración no hace parte de esto porque jamás se mencionó o no tiene relación ni en sinónimo ni en antónimo. Entonces, esa es una clave importante para que nosotros podamos resolver y enfrentarnos a lectura crítica. ¿Entendimos bien hasta acá? Y por aquí se conectó Ati Hernández. Ati, ¿cuál es tu nombre, por favor, para conocerlo? Cuéntame, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Idalis Hernández. Disculpa por la tardanza que ahora, porque me conecto. Este link estaba como algo demoradito, pero aquí estoy. Listo. Entonces, ¿me repites tu nombre, por favor? Idalis Hernández. Listo. Y dale, muchas gracias. Sí, porque como ahí no me apareces con tu nombre, entonces para reconocerte. Bueno, entonces estos son, listo, gracias. Estos son los elementos claves dentro de estas palabras, que nosotros podemos encontrarlas en cualquier elemento que se nos presente. Ahora, ya que conocemos estos elementos previos de qué es la lectura crítica y lo relacionado con el pensamiento crítico y la forma de estrategias para abordar
cualquier tipo de lectura, vamos a ir en este instante a la plataforma. Si quiero que me digan si la logran ver, sé que el que ha tenido inconvenientes es Matías. Matías, tú tienes acceso también a la plataforma, ¿cierto? Sí, Y no ves mi pantalla. no. Bueno, recuerda que cuando uno accede de pronto, a uno le sale un candadito ahí en la parte de arriba donde está la URL y es el que le dice a uno que permitir el acceso a la cámara, permitir el acceso a video, permitir el acceso a todas las herramientas que se requieran pues como en este tipo de plataformas. Listo. Bueno, entonces yo estuve realizando como en cada uno de los ejercicios que ustedes han ido avanzando, quienes han avanzado en la plataforma, pero es bueno que reconozcamos en este segundo momento cómo es toda esa interfaz por si no lo han hecho. Colóquenme si quieren allí en el chat quiénes han ingresado, quiénes no han ingresado, si han resuelto los simulacros, para yo irlos leyendo. En la medida que voy bajando y les voy mostrando esta manera de todo lo que tenemos nosotros dentro de la plataforma para que ustedes lo entiendan. Si bien acá nos sale el tipo de horario, yo me metí en este momento por uno de los perfiles. Recuerde que cada uno de nosotros tiene un perfil determinado para ingresar. Ustedes pueden decir, profe, pero es que aquí salieron más cosas de las que yo tengo. Eso depende del perfil de cada uno, para que no se preocupen. Yo voy a mostrar todo lo general que hay en la plataforma para que ustedes vayan entendiendo cómo navegar en ella. Porque muchas veces lo que nos pasa es que no hemos accedido correctamente o nos metemos por unos enlaces y no logramos hacer actividades que son previas y que son necesarias. Listo. Entonces aquí están lo de las fechas, en los horarios que vamos a tener los encuentros, que es muy importante. Tenemos una ruta metodológica, la que nos va a decir dónde iniciamos y todo el proceso que nosotros tenemos para que ustedes conozcan cómo es toda la parte estructural y general de este proceso de formación de ustedes en este Presaber 11. Y yo les voy a decir en qué parte estamos. Si bien nosotros ya ustedes iniciaron y tienen acceso a la plataforma, es importante que estén pendientes, por ejemplo, de avisos. Acá vamos a tener todos los avisos. En este momento pues no hay, pero aquí nos van a aparecer si hay avisos, para que en caso de que lleguen, hay esta información precisa frente al curso o algún elemento relacionado al respecto. Luego viene aquí este. Este es uno de los esenciales para iniciar el proceso. ¿Por qué? Cuando nosotros iniciamos a los simulacros diagnóstico, la misma palabra lo dice, diagnóstico. Yo ya ingresé y el de lectura crítica lo tienen todos. Entonces, ya estoy mirando los resultados y las bases, pues, para tener claridad frente a cómo les fue. Veo que muchos se quedaron entre 40, 50%, lo que quiere decir, y le dice a usted que debe ser un área en la que hay que practicar, hay que mirar qué elementos me fueron más difíciles y cómo reconocer esos elementos, que eso es lo que vamos a ver en todo este transcurso. Por eso es esencial que los hagan todos, porque cuando llega uno como profesor, lo que espera con ustedes es que sientan la familiaridad, también esa capacidad para decir, profe, no entiendo esto, intenté hacer esta parte, pero siempre que llego a esta pregunta hay algo que se me dificulta. Entonces, este acompañamiento que le brindamos acá no es solamente de que usted se meta, haga ejercicios y lea y vea videos, no. La intención es que a través de esa práctica que usted hace y cuando ya está ese profesor, en este caso Lina, pueda acompañarlos a ustedes y decir, bueno, cuéntenme en cómo vamos. ¿Cómo van en lectura crítica? ¿Cómo les fue con las lecturas? ¿Qué lecturas fueron más fáciles, más difíciles? ¿Y qué es lo que requieren
empezar a resolver y ahí es donde empezamos a tener ese acompañamiento uno a uno. Entonces, es muy importante. Yo vi que todos hasta ayer tenían en lectura crítica y hay elementos que debemos mejorar. Algunos ya los hicieron todos, pero hay otros que le faltan 4 de ellos, es decir, todavía falta matemáticas, ciencias, competencias sociales y competencias, ciencias naturales e inglés. Entonces es importante, chicos, esto es esencial, porque me está diciendo de dónde parto, cómo estoy. Yo vi en algunos de inglés, los que lo han hecho, que les ha ido muy bien. Ustedes dicen, listo, en inglés estoy bien, debo reforzar ciertos puntos, entonces le debo dedicar más a lectura crítica, que el puntaje mío no pasa de 40, es decir, menos de la mitad. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer ese énfasis. ¿Entendimos bien entonces? Todos acá, porque pues yo vi que todos tenían lectura crítica. Ah, bueno, Roxana, entonces aquí enseguida el paso, Roxana, al final que tengo la claridad para explicar cada una de las preguntas, del significado de las palabras para que las tengamos ahí. ¿Listo? Entonces, lo tendré presente porque es la actividad de feedback al final de esas palabras que teníamos ahí y un ejercicio que vamos a hacer antes de terminar. Bueno, luego de estos diagnósticos, miren que ya entramos aquí, ya estamos preparados para todo lo que tiene que ver con empezar a hacer esos ejercicios que hay dentro de la plataforma. Entonces voy acá a devolverme, yo me puedo devolver, pero también puedo ir avanzando uno a uno, pero yo quiero que ustedes conozcan pues toda la interfaz. Miren que cada una de las áreas están organizadas y nos va a permitir acceder en cada uno de los recuadros a las actividades al interior de cada una de ellas. Y vienen los simulacros. Estos simulacros, ustedes pueden ir avanzando, nosotros también le vamos a decir en pilas, ya tenemos que haber tenido esto, hagan hincapié en esta parte, no se les olvide que para la siguiente clase el simulacro tal debe estar ya completo. Entonces, estos son elementos que le van permitiendo a usted, listo, yo en el simulacro me fue de esta manera. Vamos a empezar a ver este otro simulacro de control 1, cómo me va, porque si yo ya tengo un diagnóstico, tengo un punto de partida. Empecé a hacer actividades en cada una de las áreas, por tanto voy adquiriendo elementos y conocimientos para ir pasando a los siguientes simulacros, ir viendo mi progreso. Eso es importante, que mires tu progreso, mires las áreas en las cuales eres más fuerte y en las áreas que requieres mayor acompañamiento. Esto es esencial dentro de esos elementos. Entonces, hoy lo que nos compete específicamente es toda la parte de ¿qué? Lectura crítica. Entonces, en lectura crítica tenemos los videos de clase. Cada uno de estos videos nos van a dar elementos esenciales para el inicio. Por eso también es importante que dentro del equipo cuentes con todos, digamos que las herramientas, tu equipo, que tengas buen audio para lograr realizar todas las actividades que aquí se nos proponen. Ahorita empezaremos con estos videos para que ustedes más o menos conozcan cómo profundizar en cada uno de ellos y entenderlos. Porque si bien un video está ahí, siempre va a estar ahí. ¿Qué significa? Que puedo volver sobre él en elementos específicos del área que ustedes sientan, bueno, yo sé que en ese video me explicaron las competencias, voy a ir a ese video, voy a pararlo, voy a tomar nota. Y estos son estrategias que les va a ayudar a ustedes a avanzar. Vamos entonces a la práctica 1. Recuerden que en este momento yo estoy dando a conocer esa interfaz de ese momento para que ustedes lo tengan presente. Acá ya cada uno hay unos intentos, ya cada cual ha mirado cómo le ha ido, todos estos aspectos necesarios para que hagan
de toda lo aprendido un elemento práctico. Entonces, no dejen de pronto recopilar y que para lo último y que se empiecen de pronto a estresar o a sentir que el curso como tal se les va poniendo denso porque dejé todo para lo último. Es importante que tengan dentro de esa agenda que ustedes tienen de su estudio, de sus actividades, un espacio de una horita todos los días o día por medio para dedicarle a este proceso y que usted pueda hacerlo. Como los simulacros que tenemos ahí, te van a decir cuánto tiempo requieres que estés para poderlo enviar. Porque si yo lo hago y lo interrumpo, me puede quedar en curso. ¿Qué significa? Que nunca lo envié, que se quedó ahí pendiente y luego intento de pronto ingresar y puedo tener dificultades. Entonces, cuando sean estos elementos que requieran un tiempo y que te digan, recuerda que este simulacro es de media hora, es media hora que le debes dedicar y siempre darle enviar para que no hayan dificultades a la hora de tener tus resultados. Cuéntenme cómo vamos hasta ahí, si van entendiendo, levánteme la mano, voy a irle preguntando. Idalis va bien, está entendiendo todo, lo mismo Dieris, Matías, Sofía, cuéntenme. Es bueno que vamos, si tienen inquietudes, que me vayan hablando, porque si no se vuelve un monólogo. Yo me paro aquí y no es una clase interactiva en el cual podamos nosotros decir, bueno, profe, tal cosa, ayúdeme contra la otra, me pasó esto, entonces cuénteme cómo les ha ido navegando, si sí lo han hecho, si sí han entendido la interfaz como tal, les ha ido bien, hasta dónde vamos. Sí, entiendo. Listo, Sofía. Matías, ¿a ti cómo te ha ido en la navegación? Sí, pues ningún problema. Es fácil de entender. Listo. Lo mismo para Dieris. Recuerda que si tienes problemas con tu micrófono, puedes hablarme aquí por el chat. Y Dalis, me preguntan entonces si tengo que hacerlo en orden. El simulacro, la parte de los diagnósticos, uno puede empezar en el orden que quiera. Por ejemplo, yo tengo más competencias para inglés. Voy a comenzar por inglés, voy a comenzar por esta. Lo importante ahí es que dentro del cronograma que ustedes les enviamos, ya para las actividades y lo que vamos a hacer dentro de la clase, es bueno seguir un orden. Si bien usted dice, yo me voy a adelantar, quiero mirar quiero ir adelantando mucho matemáticas porque me siento con mayores conocimientos para adelantar más ahí, lo puedes hacer sin ninguna dificultad. Pero cuando ya empezamos estas clases, nosotros les vamos diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta actividad y vamos colocando como ciertos objetivos y tareas para que ustedes las hagan para la siguiente clase. Esto es muy importante. Entonces, si bien te puedes manejar y Moodle te permite acceder a ciertas cosas, hay otros que en determinado momento nosotros los activamos. Es decir, que yo me quiero ir a hacer el último simulacro, no se puede, porque nosotros los vamos activando en determinados tiempos y espacios específicos. Entonces, hay aspectos dentro de la plataforma que de pronto van a estar cerrados durante esos momentos. Pero eso no significa que no puedas acceder, supongamos, a los libros, guías y al taller e ir avanzando en ellos de acuerdo a ese progreso. Pero es importante, yo siempre he dicho, el orden es muy importante. ¿En cuanto que nosotros podemos desplazarnos y hacerlos, pero tener claro que para la clase que viene, por ejemplo, en la próxima me toca matemáticas y no he hecho nada, porque adelanté todo lo de esto y no he hecho nada. Es importante que también lo vayas teniendo al día para que ese docente que está contigo acompañándote pueda suplir esas dudas, esas inquietudes que ustedes tienen en relación a estos elementos. Listo. No sé si me hago entender en Dieris, si fui clara. Entonces, para todos, ya saben,
Nos desplazamos por la plataforma, pero tenemos en cuenta que si hay actividades, objetivos y tareas que el docente deja, es importante cumplirlas a cabalidad para que el progreso como tal de las actividades y del acompañamiento del docente pueda ser efectivo. Eso es lo que buscamos nosotros, que sea efectivo, que ustedes no se sientan solos en una plataforma y ya, y no puedo resolver esto y no sé cómo hacerlo y me quedé con la duda. No, no es lo que queremos, queremos que sea algo distinto, una práctica distinta, pero también depende de ustedes y de esa interacción que nosotros tengamos en estos espacios. Estos espacios lo que van a posibilitar es que entre nosotros ese conocimiento pueda ser más fluido y de acuerdo a esas participaciones, porque una duda que pueda tener Matías puede ser similar a otra duda de un compañero y eso permite que ese conocimiento y esas inquietudes puedan llegar a resolverlas de otros. Por eso son tan, digamos, esenciales estos encuentros y la participación de ustedes en estos encuentros. Acá ya tenemos el libro guía que nos va a nosotros dando una interfaz que para mí, y como decía Matías, es muy sencilla y permite a ustedes contextualizar lo que es, y enseguida lo vamos a ver. Y aquí, en la parte izquierda, miren que tienen todo un panel de navegación. Entonces, cuando ustedes empiezan a navegar en cada uno de ellos, les va a permitir realizar todas las actividades. Hay un orden como tal para que yo lo pueda seguir, porque hay una temática que me va a abordar, unos elementos a tener en cuenta, y esto son prácticas esenciales dentro de todo este programa que tenemos para ustedes. Entonces, cuando yo estoy en este presaber y voy interactuando con la plataforma, de esa misma manera también tengo que tener presente qué es lo que le voy a llevar a ese docente, cuáles son mis dudas para ese docente, cuál es el aspecto que quiero profundizar, entonces le voy a pedir una cita Lina. Esto es muy importante porque no solamente nos permite entender cómo respondo la pregunta, que ahorita vamos a hacer un ejercicio de estos para que en ese siguiente simulacro del área de lectura crítica les vaya muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer ese ejercicio. Pero miren que es muy sencilla la interfaz, si ustedes la logran ver acá en la pantalla, y los ejercicios para responder permiten entender y retroalimentarse. Entonces, no di con la respuesta, él te dice, bueno, vuelve a intentarlo. No, voy a decir que me responda y que me explique por qué. Entonces, la plataforma te permite. Y en ocasiones nos puede pasar, es que no quedé conforme, todavía tengo dudas, porque para mí sí puede llegar a ser la respuesta A, y aquí dice que la D, y quedé como con ese sinsabor. Esos son aspectos esenciales que vamos a ir trabajando durante la clase. Bueno, hasta acá. Cuéntenme en cómo vamos para que iniciemos pues ya este proceso, hagamos esta parte de la contextualización del área de lectura crítica y ya en esta siguiente horita podamos profundizar exactamente en esta área. Pero sí quiero conocer cada uno de ustedes, que yo sé que ya ingresó al simulacro, que realizó el simulacro diagnóstico, cómo se sintieron en lectura crítica. Entonces, voy a escucharlos. Recuerden que los que quieran pueden activar su cámara para que nos sintamos más cercanos, pero tratemos de interactuar y que sea más conversadito para que sea mejor. Entonces, Idalis, cuéntame cómo te ha ido y cómo te fue con el simulacro, qué tal, cómo te fue. Bien, aunque en ciertas partes hay algunos textos que yo no le entendía, entonces lo que hacía es ir como preguntar en Google, o hacer cualquier consulta por Google, entonces por ahora yo creo que vamos bien. Listo, muy bien. Dieris, si quieres escríbenos cómo te ha ido y cómo te fue con el simulacro y si tienes como algún elemento que requieras profundizar. Mientras Dieris nos escribe, cuéntanos Matías,
¿Cómo te ha ido a ti? Matías, ¿sí me estás escuchando? Sí, pues Cuéntame. no lo alcancé a hacer todo por el tiempo y pues porque me quedaba como que como que en los textos largos no podía entender, pues no los podía entender. Entonces me tocaba como volver a leerlos como 2 o 3 veces para responder la pregunta. Muy bien, muy bien. Ahorita miraremos algunos tips o elementos que nos ayuden con este aspecto frente a cómo abordar esas lecturas y vamos de pronto cogiendo práctica. Eso es lo que permiten estos simulacros y escoger esa práctica y poder decir, me gustó eso mucho, Matías, de a veces la lectura y tengo que volver sobre la lectura y volver sobre la lectura porque muchas cosas son desconocidas. Sofía, cuéntame. Y la verdad yo no he hecho aún ningún simulacro. Todavía no has hecho los simulacros. Bueno, entonces te invito para que los hagas y hoy que ya vas a tener de pronto unos elementos prácticos, es esencial y te puede ir muy bien en el sentido que vas a tener una estrategia de cómo abordarlo. Pero de igual forma, sí te solicito que trates de ir avanzando en ellos para que no te alcances con todos los simulacros que hay ahí y hacerlos muy conscientes. Eso es algo importante, sacarle el tiempo para hacerlo. No es que yo, ay, me voy a sentar y los voy a hacer todos de una, porque tengo tiempo. A veces me siento con lectura crítica, luego descanso, mañana voy con otro y así, porque si empezamos a hacerlo todo de una y realmente me van a estar interrumpiendo, voy a estar haciendo otras cosas, no estoy enfocado. Si voy a tener el tiempo de ese día que le voy a dedicar a eso, lo puedo hacer. Pero es importante que organice muy bien los tiempos y que sea un tiempo sin interrupción para hacer cada uno de estos simulacros. Voy entonces a leer acá a Sofía para que continuemos. Chicos, qué pena, Lina, hago una pequeña intervención chiquitica solo para, por un lado, invitarles y por el otro lado, hacerles como una aclaración importante. Dependiendo del plan que hayan adquirido, estándar, premium o superior, recuerden que adicional a estos encuentros que estamos empezando a tener los días sábados, ustedes tienen acceso a las clases privadas. Me parece fundamental que las agenden. Recuerden que tenemos agendas de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y la intención es que ustedes con antelación, mínimo 2, 3 días, nos digan, mira, en el grupito que ya saben que tenemos de servicio, le dicen a Lady, que es la chica que está ahí atenta, Lady, mira, estuve haciendo el simulacro de matemáticas y me siento muy flojo en algunas de las preguntas. Es posible que me agendes una clase, entonces se les van a agendar esos encuentros que ya no son los de los sábados a esta hora, sino que ya son unos encuentros en los que se ven ustedes solitos con los profes. En el caso de Lina también va a estar en semana apoyándoles algunas clases privadas y lo más importante es que ustedes tomen nota de todas las duditas que puedan tener del contenido que estuvieron desarrollando en la plataforma para que puedan aprovechar ese espacio que es muy buen espacio, porque a veces los elementos generales que trabajamos en estos encuentros grupales se pueden quedar cortos y necesitan ustedes ser un poquito más específicos. Es que yo soy muy flojita en la parte de la competencia 1, pero hay otros estudiantes que están más flojos en la 2, en la 3, en la 4, dependiendo del área que estén abordando. Entonces, aprovechen ese espacio porque hicieron una inversión, entonces sáquenle todo el jugo a la inversión estudiando de manera muy rigurosa. Otra cosa, la mencionó Lina, pero quiero hacer hincapié. El contenido es muy amplio, perdón, es bastante amplio, chicos. Entonces, traten de irlo avanzando para que alcancen a desarrollarlo en sus clases. Y me gustaría mucho aprovechar este espacio
para que en los comentarios me escriban si ya ustedes tienen fecha para el examen, es decir, van a aplicar el examen con los estudiantes de calendario B ahora en el primer semestre del 2025, o ustedes son estudiantes de calendario A y van a aplicar en el segundo semestre del 2025. Qué bueno tenerlo para poderles hacer un acompañamiento y una guía un poquito más precisa de acuerdo a esa fecha del examen. Entonces nos comparten por aquí en los comentarios ese detalle. Y para terminar, muchachos, van a tener clases, los encuentros de los sábados, la parte privada, pero recuerden que el 90% del contenido es virtual y asincrónico, disponible las 24 horas del día. Así que la idea es que ustedes ingresen al contenido y desarrollen. Los simulacros son de intentos ilimitados, los pueden hacer las veces que ustedes quieran. No tengan miedo de enfrentarse al examen inicialmente sin ninguna ayuda, sin Google, sin ChatGPT, sin ninguna herramienta, sin un amigo al lado, solitos, porque el diagnóstico lo que busca es precisamente saber cómo están y no se gana ni se pierde, listo, no importa que no acierten en un inicio. Lo importante es precisamente equivocarse al principio para saber dónde están las fallas y que a medida que vayan profundizando, viendo la retroalimentación que está en los simulacros o preguntándole a los diferentes profes, puedan ir aclarando las dudas y entendiendo mejor la dinámica del examen. Entre más simulacros hagan, entre más repitan los contenidos, más afianzados van a estar para este tipo de examen, que es muy específico y que les va a medir no solamente su conocimiento, sino también la velocidad a la cual ustedes se mueven a través del examen, el tiempo de respuesta, y hay una curva de fatiga muy elevada porque no es solo que sepan responder, sino que lo logren hacer en un tiempo limitado de un poco menos de 2 minutos por pregunta, que es el estándar. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, van a ir encontrando como todos estos elementos. Hoy es muy poco lo que vamos a alcanzar a abordar ya en términos de ejemplos y de contenido, porque la idea era precisamente darles como un espacio de bienvenida y un espacio de reconocimiento y de contexto, pero estamos para apoyarlos de manera muy activa, así que lo importante es que desarrollen y se apoyen de manera posterior en nosotros, ya sea en el grupo de WhatsApp o ya sea porque de manera directa soliciten una clase. Listo, Roxana, muchísimas gracias. Entonces ya saben ustedes que dentro de este proceso es importantísimo que cada uno se organice muy bien para realizarlo. Ahora que ya escuchamos todo esto, quiero que iniciemos con elementos claves de lo que es la estructura de lectura crítica para que ustedes vayan avanzando y apropiándose. Porque como bien lo decían algunos, hay lecturas que para nosotros no son tan comprensibles porque palabras o el lenguaje que se emplea ahí es más difícil de comprenderlo porque no tengo ese vocabulario, no tengo el ejercicio tan asiduo de la lectura. Entonces, la práctica hace el maestro. Y esto es algo que nos tenemos que grabar. Entre más practiquemos, podemos familiarizarnos con este tipo de lecturas. Y procuramos, porque muchas veces nos puede pasar que aunque no nos salga la misma lectura en la prueba, nos puede salir el autor. Y esto significa que tengo un dominio sobre ese vocabulario. Esto es esencial. No siempre nosotros vamos a encontrar en lectura crítica que todas van a ser de orden literario. Recuerden que la lectura crítica transversaliza todas las áreas. Por ende, usted le pueden colocar una lectura de cultura ciudadana, de convivencia, de elementos relacionados con el medio ambiente, pero lo que te están pidiendo es un análisis desde la lectura crítica. Por eso se vuelve la lectura crítica esencial en este proceso de formación. Vamos entonces, para que ustedes comprendan, si ustedes ven que es muy pequeña la pantalla, recuerden que ustedes tienen el acceso y me pueden ir siguiendo dentro de la plataforma e ir interactuando con ellas. Muchos yo sé que ya han avanzado y esto va a hacer que la práctica y ahorita que pasemos a las preguntas, inquietudes, sea mucho más fácil resolverlas. La lectura crítica, y hemos venido hablando sobre ella. ¿Qué es lo que pretende? Y miren que en el primer párrafo nos están hablando de que es la forma de leer cómo, eficientemente. O sea, yo voy a decir
que puedo leer rápidamente y de esa manera comprender. Esto es esencial. Como nos decían unos ahora, no alcancé a abordar toda la lectura, no alcancé cuando terminé a entenderlo todo. Quiere decir que mi nivel de lectura crítica no es tan bueno y requiero empezar a profundizar en esto para tener una lectura comprensiva. ¿Qué es una lectura comprensiva? Que mientras yo voy pasando por cada renglón, yo pueda ir entendiendo lo que hay allí. Y cuando ya termine ese párrafo, pueda entender esa idea de lo que ese párrafo quiso comunicar. Entonces, en este aspecto, ¿qué se pretende? Se pretende que no solo uno sea capaz de tener dominio sobre mucha información, sino cómo interpretar esa información. Y esto es primordial y esencial en este aspecto. Cada uno de ustedes tiene aspectos esenciales relacionados con algunas competencias, pero todos no somos buenos para todas las áreas. Yo reconozco, Lina, que para la matemática soy pésima. Y cuando digo pésima, es pésima. Pero me toca hacer muchos ejercicios relacionados con matemáticas para ir haciendo de esta área algo en que potencialice habilidades o empiece a descubrir habilidades. Entonces genero estrategias que me ayuden a llegar a resultados buenos. ¿Por medio de qué? Porque yo sé que me va bien en la lectura crítica y empiezo a hacer esos elementos que me ayuden a sacar otras áreas adelante. Entonces, específicamente, para obtener esos resultados en lectura crítica, es necesario que tengamos una comprensión efectiva, precisa de lo que se nos está preguntando. Por tanto, el resultado a la hora de responder va a ser más efectivo. Es decir, si yo comprendo efectivamente y cuando leo la pregunta, sé cómo se relaciona con el contenido que hay allá arriba, la respuesta va a ser mucho más efectiva. Y ahorita lo vamos a ver en este ejercicio que viene a continuación, para que entendamos de qué manera se construye cada uno de esos elementos esenciales desde las competencias. Porque lectura crítica maneja 3 competencias que las vamos a ver a continuación. ¿Cómo es la estructura de lectura crítica? Ahí ustedes tienen 3 competencias primordiales que se trabajan ahí y el grado en que cada competencia sale en preguntas, o sea, en ese porcentaje. Si vemos la competencia 1, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, miren que es la que menos nos va a salir. ¿Por qué? Porque nos da a entender, y lo vamos a ver en la práctica, que la exigencia es más entender elementos no tanto fáciles, porque puede que no tenga el dominio de algunos conceptos, pero más pues me voy a ir a lo local, es decir, listo, ¿qué significa pero esto local? Es mucho más fácil tener ese nivel de competencia porque cuando yo voy a mirar no tengo que inferir, no tengo que interpretar, no, tengo que entender y mire que ahí lo dice, lo identifico y lo entiendo, nada más. Entonces, esa es la primera competencia y se especifica con cosas locales, elementos que hay dentro de ese texto. La segunda, entonces ya la segunda empieza con un nivel de complejidad mayor. ¿Por qué? Porque ya además te va a pedir comprender ya cómo se articulan las partes. Mire que si en la de adelante yo entendía un elemento, un contenido local y específico, ya este es cómo ese elemento local y específico lo voy a entender dentro de ese contexto global y general. Por eso la competencia dice, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. El nivel que sale en estas preguntas es mucho mayor que todas, un 42%. Entonces, aquí me van a exigir a mí que yo, como estudiante, cuando me enfrenté a una lectura, listo, ¿qué significa esto dentro de todo este contexto? ¿O a qué hace referencia el autor en este párrafo cuando se expresa de esta manera? Entonces ya empiezo a mirar y cómo dar sentido más a un todo, en donde me pueden pedir una conclusión frente a algo.
de lo que estoy leyendo. Pero cuando yo ya voy a la competencia 3, ya me dicen reflexionar. Entonces, miren los verbos que nos utilizan. En el primero identifico, en el siguiente comprendo, en el siguiente reflexiono. A partir de un texto y evalúo su contenido. Entonces ya ahí es cuando me piden, bueno, frente a este punto de vista, el autor, ¿cierto? Reflexiona sobre esto, ¿cuál de estos elementos a continuación van en esa misma línea o no van en esa? Entonces me piden una reflexión al respecto. Profe, pero todos vamos a tener que reflexionar igual. Es que la pregunta que nos van a hacer para todos va a ser igual. No voy a reflexionar aquí que yo me paro y mire cuál es mi reflexión. No, me van a direccionar esa pregunta, me direccionan con una pregunta para que cuando yo responda, por eso es que todos vamos a responder igual, porque la tarea que se nos va a pedir para todos es igual. Cuéntenme si entienden las competencias o si hay alguna duda frente a alguna de las competencias que tenemos acá, porque todos nuestros textos que vamos a abordar tienen que ver con una de estas competencias. Manito arriba, reaccionen, prendan el micrófono, no me dejen sola. Cuéntenme. Por ahora vamos bien. Ya por mi parte voy entendiendo de lo que estamos hablando aquí. Listo, muchas gracias. Los demás también, ¿vamos bien? Sí, muy bien. Ok. Entonces, miren, para este ejercicio ya dimos lo conceptual. Entonces nos dijeron, estas son las competencias. Ahí ya lo importante, miren que la interfaz, a mí me encanta esta interfaz porque es muy intuitiva, ya nos lleva con las pestañas a ir avanzando en cada uno. Yo puedo utilizar entonces por navegación con las pestañitas, pero también me puedo ir por este panel que tenemos acá a la izquierda. Tenemos esta pregunta y miren que nos dice que es la primera competencia. Entonces vamos a poner mucha atención porque con estas 3 preguntas nos van a permitir entender todo lo otro. Ay, pero es que solo entramos y vimos 3 preguntas y ese ejercicio. Lo importante dentro de esta primera clase es que usted comprenda muy bien esas competencias y cuando se enfrente a esas preguntas usted diga, ah, es de esta competencia, esto es lo que me están pidiendo, por tanto debo centrarme en esto. Y hay unos niveles de dificultad. ¿Qué quiere decir? Que las preguntas pueden ser de esta competencia, pero tener un nivel de dificultad medio o alto. Esto significa que pueden emplear lecturas de mayor nivel, con un vocabulario más avanzado y la forma como tenemos que analizarlo es distinta. Este es nivel bajo. Si logran ver, nos dice que lo hagamos a partir de imágenes. En los videos anteriores que estaban ahí, nos decían que hay dentro de la lectura 2 tipos de textos, los que son continuos y discontinuos. Continuo es cuando nosotros podemos leer sin ninguna interrupción. Entonces ahí es cuando leo un cuento, una novela, estoy leyendo una noticia y yo puedo leer todo de manera continua. ¿Qué es un texto discontinuo? Ya un texto discontinuo es el que no me permite leerlo de forma lineal. Es decir, estas imágenes son discontinuos porque yo puedo comenzar por acá, luego saltarme acá, luego mirar esto acá. Miren que la sola imagen me dice a mí que debo desplazarme de distintas maneras y establecer relaciones entre todo lo que ahí me ponen en esta imagen que es tipo infografía para yo comprender frente a ese aspecto. ¿Entendimos muy bien este tipo de textos? Son importantes que los abordemos y van a estar presentes en todas las lecturas que nosotros hagamos, continuos y discontinuos. Ya ustedes me dicen si voy rápido, profe, pare, que no entendí. Voy a colocar un poquito más pequeñito para ver si logramos verla en un solo pantallazo. Si no voy bajando, para que también la puedan ver. Mi sugerencia, muchas veces
voy a leer acá lo que me piden y voy a volver sobre la imagen. Entonces, si esta tiene 6 preguntas o 3 preguntas, entonces voy a leer las preguntas correspondientes a esta imagen para abordar esta imagen, porque ya voy con una intención frente a ese texto. Esa es una de las primeras estrategias que les quiero compartir hoy, porque muchas veces leo todo el texto, pero no tengo una intención frente al texto. Por tanto, mi cerebro no se está programando para realizar algo. Pero si yo leo una pregunta, me van a pedir este significado, me van a pedir el punto de vista de este autor específicamente. Entonces, tú cuando empiezas a leer el texto, en la medida que lees, muchas veces dice, esta es la respuesta de la pregunta 1, porque ya tienes una intención frente a esto y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando empezamos a mirar aquí la diapositiva, ya nos dimos cuenta que nos van a pedir esta palabra, emplazamiento. Y voy a empezar a buscar dónde está emplazamiento. Lo encontré. Cuando yo ya tengo esto, ¿qué es lo que hago? ¿Qué relación tiene esto con lo demás? Entonces empiezo a buscar esa relación específica y a leer lo que allí me están pidiendo. No significa que deje de leer lo otro, porque lo otro también me van a dar conceptos o elementos en los que yo diga, de pronto, micronegocios según el sector económico sea parte de alguna de las definiciones que me salgan acá, o la relación de sinónimos. Entonces tengo que leer muy apropiadamente. Me dicen vivienda, local fijo, ambulante, puerta a puerta, vehículo, otro, me dan unos porcentajes. Pero también me hacen de la participación de micronegocios para rangos, la participación de micronegocios según el tipo de organización. Entonces yo ya voy entendiendo que me están hablando de esta temática. Distribución de los micronegocios para el rango de ventas e ingresos. Entonces ya tengo claro sobre los elementos esenciales. Pequeños negocios en Colombia. Entonces, cuando ya me piden la palabra, ¿ustedes creen que cuál es la respuesta? Coloquémoslo ahí en el chat. Los que ya lo hicieron, me imagino que ya saben, pero vamos a colocarlo en el chat. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Abrirlo por acá para leerlos. La palabra emplazamiento podría ser sustituida. Miren que me piden que la sustituya por ¿cuál? Tamaño, contexto, ubicación, desplazamiento. Entonces me voy aquí. Según el emplazamiento, ¿cuál sería? Vivienda, local fijo, ambulante, puerta a puerta, vehículo. Todas esas palabras las puedo agrupar ¿en qué? Miren que ya ahí empiezo a hacer un tipo de relación. ¿Dónde puedo agrupar todas estas palabras dentro de esta para que entienda de qué se trata? ¿Cuál sería la respuesta? Ubicación. ¿Quién más dice algo? Contexto. Contexto. Vayan teniéndola ahí en el aire. ¿Alguien más? Ubicación. O sea que tenemos más por ubicación. Vamos a irnos por ubicación a ver cómo nos va. Muy bien. Entonces, ¿por qué es la primera competencia? Mire que dentro de todo esto nos pidieron por información específica. ¿Qué quiere decir? Identifica y entiende los contenidos locales. Miren, solamente nos preguntaron por un elemento de toda la infografía. Y mire que no me están pidiendo que haga una relación de esto con esta parte de abajo, con la distribución. Si ya me pidieran eso, me tendría que ir a la segunda competencia. Pero miren que no me están pidiendo sino
un elemento local. Por eso pertenece a la primera competencia. Por acá tengo que ubicación está muy bien. ¿Por qué no es contexto? No es contexto porque si me estuvieran dando un contexto me tendrían que hablar más de elementos asociados a, digamos que lo socioeconómico, para dar un contexto. Entonces aquí miren que no me hablan de eso, sino de la forma de emplazamiento, es decir, de ubicación, de dónde se encuentra. Si lo hacen en este lugar o cómo hacen esta parte de micronegocios, desde dónde lo pueden llevar. Esa es la diferencia con cada uno de estos. Si yo me equivoco, ahorita hacemos una donde nos equivoquemos a ver qué nos pasa. Cada una nos puede decir por qué no viene a ser correcto o incorrecto y nos puedes explicar. Y nos da la oportunidad de volverlo a hacer. Esta es la ventaja de esta plataforma interactiva y lo que nos decía ahorita Roxana, importantísimo. Tiene muchísimas cosas para que nosotros no tomemos este aprendizaje a la ligera, sino que disfrutemos esa inversión que estoy haciendo y empezar a hacer este tipo de ejercicios. Competencia 1 comprendida. Levantemos manitos y comprendimos bien la competencia 1. Sí. Listo. Y Sofi, ¿tiene alguna pregunta? No, es simple. Ah, bueno, ok. Entonces, así es que yo digo que levantemos la mano y era reacción. Entonces, vamos con la siguiente competencia. Mire que ya acá, en la segunda competencia, y ya lo vamos teniendo en claro, dice, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global. Entonces, ya son las partes. Acá también tengo otra infografía. Esto quiere decir que estoy con textos discontinuos. Y la pregunta, que es una estrategia que a mí me gusta mucho, voy a empezar con la pregunta, ¿cuál es la relación? Mire que ya me establece que asociaciones entre la información general presentada en la infografía, o sea que me va a pedir todos los elementos que encuentro ahí, y los objetivos del desarrollo sostenible de la OMS. Ay, pero yo no sé qué es el desarrollo sostenible, ni sé qué es todo esto. Entonces, es importante que uno empiece a decir, listo, acá están los elementos del desarrollo sostenible y aquí está lo relacionado con el resto de la infografía. Entonces, ahí es importante que ustedes sepan ubicar dónde está cada cosa que me piden. Impacto del medio ambiente en la salud. Y aquí nos dicen cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible. Nos establecen estos 9. Yo ya sé que debo asociar todo este bloque de acá con este bloque de acá. Así es como nosotros empezamos a hacer esa competencia 2. En muchas ocasiones pueden que nos den 1 a 1. Ah, bueno, las prácticas agrícolas se relacionan con qué objetivo sostenible, ¿cierto? O por qué las prácticas agrícolas se relacionan con el objetivo sostenible de adoptar medidas que fomenten la protección solar. Entonces uno diría, listo, ¿cómo se asocia? Leamos muy bien frente a qué está en relación. Entonces, aquí miren que nos mencionan cómo influye el medio ambiente en nuestra salud y empiezan a hablar de ciertos elementos, contaminación del aire, agua y saneamiento y higiene, agentes químicos, cada uno de esos elementos va a influir de forma negativa en nuestra salud. Y aquí nos presentan estos elementos del desarrollo sostenible. Pregunta. Volvamos sobre eso. ¿Cuál es la relación de lo general con los objetivos? Entonces, se explican las cuotas de responsabilidad de los individuos. Mira, ¿en algún momento están explicando? Entonces, usted dirá, aquí me los están describiendo y me dan a entender qué es lo que quiero. Entonces, se explican las cuotas de responsabilidad, pero no me están diciendo que sea de responsabilidad. Entonces, empiezo a mirar cuál sería la correcta. Se explican los riesgos de salud y se establecen los objetivos para poderlos combatir. Se explican las causas y efectos relacionados con las alternativas relevantes para el logro de dichos objetivos
y se explican los distintos ámbitos en los que se debe intervenir, como lo laboral, lo comunitario, con sus objetivos. ¿Cuál creen que es la respuesta? Coloquemos ahí en el chat. 4. ¿Qué más me dicen? Ya por aquí escribieron. ¿Alguien más? Lean muy bien. Recuerden que ustedes también tienen acceso por si tienen que volver sobre la lectura. Y recuerden la estrategia tan importante de leer la pregunta, luego ir sobre la lectura que nos piden y luego responder. Entonces aquí estamos expuestos a factores de riesgo en el lugar de trabajo y la comunidad a través de estos son los riesgos. Y aquí las respuestas. Entonces voy a seleccionar la 4 a ver cómo nos va. Por acá nos dijeron que la 4. Podemos comprobar. Y miren que nos dice que no. Esto es muy importante y quiero que hagamos alusión a esto porque nos explican si es correcto o no es correcto. Dime. Idalis, dime que estás levantando la mano. La 2. La 2, entonces voy a volverlo a intentar. Intentémoslo de nuevo. Mire que me deja dar el intento y me dice que no. ¿Quién más me dice otro? Y explica, en la infografía, desde los diversos ámbitos, no se organiza la información ni de los riesgos ni de las medidas a tomar. Solo esboza. ¿Cuál sería entonces? Nos quedan 2. La 3. La 3, se explican los distintos ámbitos. Vamos a ver. Mire que ahí nos están diciendo que se explican los distintos ámbitos en los que se debe intervenir. Si yo voy aquí, mire que desde los diversos ámbitos no se organiza la información ni de los riesgos ni de las medidas a tomar. Simplemente nos dicen cuáles son los elementos que afectan y aquí simplemente enuncian los objetivos de desarrollo sostenible. Por ende, ¿cuál sería la respuesta entonces? Recuerden que aquí sale otra vez desorganizado. Entonces yo no sé si ahorita nos sale desorganizado. Y le damos comprobar. ¿Por qué es la correcta? Miren que se explican las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué efecto tiene? Causa, efecto. Y si logramos entender aquí, estamos expuestos a factores de riesgo a través de qué? Mire que sí nos lo va enunciando en forma de explicación. Y lo relaciona, las alternativas relevantes para los logros, mire que aquí lo relaciona factores de riesgo o causa y cómo entrar para dar la información relacionada con lo que debe ser. Entonces, mire que yo aquí me dice cuáles son los objetivos. Entonces, ¿por qué? Reducir el carbono. Estos elementos son los que nos ayudan a disminuir esto. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cuál es la relación? La causa y el efecto, ¿cierto? Y las alternativas relevantes para los logros de dichos objetivos. Entonces, ¿cuáles son esos que me ofrecen para disminuir? Mire que la relación aquí va a ser entender elementos que están aquí, cómo lo voy a establecer en relaciones. Articulo las partes con un todo. La dificultad, mire que este tenía un grado de dificultad mayor que el anterior. ¿Por qué? Porque es una competencia que me va a exigir un poco más. ¿Entendimos bien? Sí. ¿Ven? No se me asusten que estamos empezando con los ejercicios. No, es que no estoy dando con lo primero, casi siempre fallo. Vamos entendiendo esa dinámica de cómo resolver, entendiendo primero la competencia. Y ahora vamos para acá. Ese es un texto que leí y me gustó mucho. Y hacer claridad frente a algo.
No significa que porque la tercera competencia sea una competencia que me invite a reflexionar y a evaluar un contenido, siempre vaya a ser de dificultad alta. No. Tiene que ver mucho con el tipo de texto que voy a abordar. Entonces, desde esa línea, no siempre asociar las competencias con el nivel de dificultad. Cada competencia va a manejar sus 3 niveles de dificultad. Y tiene que ver con el tipo de información que tengo que leer ahí. Entonces, vamos con la tercera. Vamos a leer este texto. A mí este texto me encantó, este fragmento. Y quiero que nos tomemos 30 segundos para leerlo. Cronométrese. Hagamos ese ejercicio. Va a leer este texto y se va a cronometrar. Entonces vamos a colocar el cronómetro y me van a decir, me demoré leyéndolo tanto, me demoré leyéndolo 1 minuto, no, yo 30 segundos, no, yo 1,5 minutos. Pero antes de leerlo, la estrategia. De las razones que el autor emplea para sustentar su idea central no es correcta. Entonces miremos aquí, traten de buscar la idea central mientras leen, para saber cuál de las de abajo no es correcta. Entonces vamos a hacerlo, vamos a tomarnos ese minutico y vamos a cronometrar. Y empecemos ya. En la medida que terminen, pueden colocar su tiempo, cuánto se demoraron. Recuerden que es una lectura comprensiva. Va a dar 30 segunditos más. ¡Listo! ¿Cómo nos fue? A ver, ¿quién me dice el tiempo? Y Dalis, cuéntame cómo te fue con el tiempo. Dieri, si quieren, me lo escribe en el chat. Voy a subirle un poquitico. Listo. Miren que dentro de guarden ahí su tiempo. Si alguien quiere comunicarlo, lo puede colocar en el chat. Yo espero ahí para leerlos. O si no quieren comunicarlo, está bien. Pero dentro de las estrategias que les daba, es muy importante ir con la mente con una intención. Eso hace distinta la forma como yo abordo una lectura. Cuando yo leo por placer, es decir, un libro que me recomendaron y quiero, porque habla de la depresión, habla de la situación social y quería leer algo así, habla del amor, entonces yo ya tengo una intención, porque si es placer y también voy a buscar una solución para mi vida frente a eso o alguna recomendación y por eso lo leo.
En este caso de lecturas, que realmente no las hago por placer, sino porque debo hacerlo, encontramos también lecturas que nos pueden llamar la atención. Y en este caso, tener la intención es lo que nos ayuda. Entonces dice, de las razones que el autor emplea para sustentar la idea, su idea central no es correcta. Ojo con este no. Es decir, tengo que elegir de estas cuál va en contra de todo esto. Por eso es que todos respondemos igual. Todos tenemos que saber cuál es la que no es. Coloquemos ahí la respuesta. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿1, 2, 3 o 4? El amor es una unión simbiótica. Matías, estás en lo correcto. ¿Por qué sabemos dar con la respuesta? A ver, Matías, cuéntanos, ¿por qué diste con la respuesta? ¿Por qué te diste cuenta que va en contraposición de la idea central? Porque al inicio del texto dice en, en contraposición a la unión simbiótica, o sea, justo al inicio del texto, Muy dice bien, que es contraposición. excelente. Y aquí nos dice, el amor es una unión simbiótica. Y aquí me dicen, no, contrario a eso. Por eso es de dificultad baja, porque a pesar de que debo reflexionar sobre cuál de aquellas no se ajusta a la idea central, es de nivel bajo porque realmente si yo entiendo una palabra de la que está arriba, miren que está muy textual y puedo llegar a hacer esa relación de término a término. Es decir, ¿cuál de estas no corresponde? A veces es muy fácil decir, el amor es una actividad, lo dijo, esto también lo dijo, y esto no sé si lo dijo, en caso de yo no saber o no haber tenido en cuenta este elemento central. Entonces, eso también ayuda cuando nos dicen no. Si dicen no, todas las demás tienen que estar al interior del texto, haberlo tenido como una idea principal y solamente elegir aquella que no va en esa misma línea. Comprendimos bien nuestras competencias en el área de lectura crítica. Comprendieron bien las competencias, no nuestras, pero como es mi área, entonces muchas veces lo hago a ese término, pero ¿cómo nos fue con estas competencias? Cuéntenme si las entendieron, si ya para abordarlas les es mucho más fácil o tan siquiera comprender esa estructura. Aquí vemos los los dos tipos de textos, continuos y discontinuos, para entender cómo es que se presentan todo este tipo de elementos en lectura crítica y al interior de toda la prueba. Ustedes saben que sin importar el área van a encontrar textos continuos y discontinuos. Hay áreas que casi todos pueden llegar o en su gran mayoría ser discontinuos. ¿Por qué? Porque en matemáticas me piden muchos elementos que no tienen una relación lineal para leer, sino que debo hacer, mirar una fórmula, mirar una gráfica, mirar un elemento estadístico, que son diferentes al área de lectura crítica, que sí tiene un poco más de texto lineal, es decir, continuo. ¿Cómo nos fue hasta acá? Odalis, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Sientes que comprendes un poco más de estos elementos esenciales de lectura crítica, en especial en las tres competencias? Sofi, dime tú.
¿Cómo te sientes al abordarla? ¿Abordaste así las preguntas cuando las estaba yo resolviendo? Dime. Sí, sí, respondí todo bien. Listo. ¿Cuáles son las claves? Entonces hoy aprendimos dos cosas esenciales. La primera es que es importante que yo, en la medida que voy leyendo, logre identificar esos elementos esenciales. Uno, las competencias. Entonces, esas son las competencias. Segundo, que sepa identificar si es un texto continuo o discontinuo. Y la tercera estrategia es leer primero la pregunta para ir con qué, con una intención a la hora de abordar el texto. Esos son elementos esenciales. Ahora bien, ya vimos todo esto y muchos de ustedes estaban hablando que cuando abordaban las lecturas hay palabras desconocidas, hay palabras que no comprendemos, palabras que no entendemos. Ahorita vamos a abordar las primeras palabras que vimos del ejercicio que hicimos para que tengamos y ampliemos un poco nuestro vocabulario, porque esas preguntas esas palabras que yo puse ahí son palabras que salen muy continuamente dentro de las pruebas. Entonces nos va a ayudar a ampliar ese vocabulario y a tener presente que si en algún momento me sale un tipo de pregunta de estos, siempre búsquela en el diccionario y la van agregando a ese conocimiento que ustedes van a adquirir. Y les aseguro que en la medida en que ustedes hacen ese ejercicio de buscar esas palabras que no identifican, el vocabulario de ustedes se amplía y por tanto su nivel de comprensión es mayor. Porque cuando yo no comprendo una palabra que está en ese texto, tengo dos alternativas. Si no puedo buscarla en el diccionario porque es una prueba, lo que hago es tratar de entender el contexto de lo que me están hablando. Y de ahí puedo sacar su definición. Pero cuando estoy haciendo es como esta herramienta que son ejercicios, busquemos la palabra en el diccionario, que eso nos va a ayudar muchísimo. Tenemos hasta de pronto uso de elementos de inteligencia artificial para que nos defina algo o mirar qué diccionario dentro de la red es el que más me gusta utilizar para la definición de estos conceptos. Bueno, chicos, antes de terminar y pasar al ejercicio de esas palabras que vamos hoy a incluir en nuestro vocabulario, para que ustedes vayan haciendo su vocabulario y que cada día nos queden palabras, cada encuentro nos quede algo nuevo. Cuéntenme cómo les pareció, cómo se sienten hasta aquí, qué dudas tienen en relación a este proceso y a la plataforma, para que coloquemos todo eso muy bien. Y también recuerden responder en el chat los que nos pidió Roxana, saber cuándo, si ya les dieron fecha para esa presentación de la prueba, para nosotros mirar de qué manera podemos ayudarlos y acompañarlos más en este proceso. Recuerden colocar eso ahí en el chat, todavía no nos han dado, la tengo para tal día, la tengo para tal día, ya me llegó, para que tengamos presente esto. Y en caso de que les vaya llegando y dentro de 8 días se conecten también con otro de los profes y ya lo tengan, por favor compartir esta información tan valiosa. Listo, los escucho. Ahora sí. Matías, cuéntame cómo te fue, cómo te sentiste. Pues bien. Bueno, En la segunda competencia, digamos, todas las respuestas se parecían mucho. sí, Entonces, bueno, pues tuve dificultades con eso. ok. Si quieres, vamos con un elemento. Recuerden que también pueden agendar pues como esas asesorías personalizadas. Pero acá en esta, claro, empecemos que el nivel de dificultad ya es medio y nos piden esa relación. Te voy a explicar para que entiendas de pronto cuándo es un elemento esencial de decidir frente a los otros.
Se explican los riesgos de salud y se establecen los objetivos para poder combatirlos. Miren que en ningún momento dijo que con esto lo íbamos a combatir. Si una palabra no está presente, literal, y dentro de este me la infieren, es una forma de decir, esa no es la respuesta. Porque me están pidiendo que infiera sobre algo que no está explícito en el texto. Ah, pero voy a buscar algo implícito. Pero dentro de la relación implícita, en este tipo de infografías, mire que es una relación casi directa, lo que no permite que uno haga inferencias y, sobre todo, empezar a especular en algo que no está ahí. Entonces, la primera nos lleva como una especulación. El siguiente se explican las cuotas de responsabilidad de los individuos en el logro de dichos objetivos. Miren que ya me hablan de unas cuotas de responsabilidad de los individuos. Y aquí, si logro entenderlo, nos dice factores expuestos en el hogar a manera general y no dice ciertas cuotas relacionadas con individuos específicamente. Es por esto que es importante cuando nosotros vamos con las respuestas entender que cuando a mí la palabra responsabilidad de los individuos, y mire que aquí simplemente me hablan de factores de riesgo, no la responsabilidad que yo adquiero frente a ellos, miren que caemos en lo mismo. Voy a inferir algo correspondiente a lo que no está allí. Y en la siguiente, que dice que se explican los distintos ámbitos en los que se deben intervenir. Mire que no me dicen que nos está explicando en qué se debe intervenir. Entonces, a pesar, y miren cómo juegan con uno a veces o te ponen piedritas, dice, estamos expuestos a factores de riesgos. Miren que simplemente nos dice trabajo, comunidad, hogar, pero en ninguna manera nos van a decir que están relacionados con lo que se debe intervenir específicamente, laboral, comunitario. De ser así, una de las respuestas, uno diría, bueno, primero tenía que mencionarlos todos, porque no solo estaban esos dos ámbitos. Segundo, aquí explica los distintos ámbitos en los que se debe intervenir. A pesar de que los esboce, ¿cierto? Y los esté ahí tratando, no cumple con el elemento central, siendo muy acercado, porque no abarca la relación entre los dos elementos de todos los componentes que aquí se trabajaban. Entonces, esto es importante entenderlo. Este tipo de asociaciones tenemos que hacerlas mucho, porque cuando son textos y muchas veces filosóficos, o también desde un poema, como nos pasan acá, un texto más filosófico o con un fragmento de poemas y eso, hay muchas cosas que nosotros podemos intervenir y asociar para nosotros. Y eso no lo podemos permitir. Listo, no podemos permitir que de pronto lo que yo pienso o infiero esté relacionado con eso. Vamos entonces, no sé si quiere decir algo, Dieris, algo frente a cómo se sintió. Bueno, entonces vamos a terminar acá y se acuerdan de estas palabras que decíamos, yo puedo definir alguna, hay otras que no puedo definir, hay otras que sí soy capaz de definir. Esas palabras son dentro de los textos muy fáciles de comprender si yo conozco su significado. Cuando no conozco su significado, puede que sea un texto de nivel medio y a mí se me convierta en un texto de nivel alto. Entonces vamos a empezar con la primera, inefable. Entonces, cuando yo hablo de algo inefable, es algo que no puedo explicar. Ahí, elemento central es que las palabras son con lo que yo no puedo explicar. Entonces, no es que eso es inefable. Es decir, no sé, o sea, será dibujarlo, será asociarlo con un sentimiento, pero no es explicable con palabras. Eso es inefable. Cuando vamos con la hermenéutica,
Eso se escucha mucho, en especial en el área de la teología, la sociología, que son elementos donde utilizan mucho la hermenéutica porque tiene que ver con toda la interpretación de las palabras. Entonces, es una palabra que lo que da a entender es el significado al interior de las palabras, de la interpretación de esos textos. Por eso dice que a la Biblia se requieren muchos elementos de hermenéutica. ¿Por qué? Porque está escrita en un lenguaje a veces muy simbólico, metafórico, y es por eso que la hermenéutica es tan primordial. Una fácil, lo esotérico, que uno diría, ay, no, es que eso tan esotérico. Ah, mira, esa es una tienda esotérica. Entonces eso tiene que ver con lo místico, con el ocultismo, lo reservado. Entonces, muchas veces tengo que saber dónde está puesta la palabra esotérica para entender cuál de los significados que conozco es el más apropiado para aplicar específicamente en ese momento. Disyuntiva, se ve mucho en matemáticas. Entonces, cuando hay una disyuntiva, podemos hablar que es una situación en la que debo elegir entre dos opciones, ¿cierto? Ahí es donde vamos a mirar que hay algo que está separado. Eso es una disyuntiva. Y la última, que es un sofisma. Ojo con esta. Sale muchísima esa palabra, es muy utilizada porque hasta en la pregunta nos dice, de lo anterior puede ser un sofisma, y uno, ¿cómo que un sofisma? Que es algo que no tiene una razón o que el argumento es falso. Entonces voy a buscar el sofisma de eso, es el argumento falso. Estas son las palabras que hoy tenemos para que ustedes las anoten, también hagan esa cultura, tengan en su computador unas palabras. Ay, no, yo soy más de anotar y escribir, téngalas ahí y eso le va ayudando. La mente trabaja con eso y eso es algo esencial. Listo, vamos a terminar entonces hoy aquí todo esto que tuvimos. Recuerden, recomendaciones, chicos, avancen en este proceso. Miren que un 90%, aunque no lo crean, es una actividad de ustedes. Nosotros lo que tratamos y ojalá para esta próxima clase sea muy interactivo, es decir, que ustedes en la medida en que avanzan en este taller 1, en todos estos elementos, ustedes me pueden decir, profe, no entendí este texto, muy difícil, no di con las respuestas, me pasó esto. Esto hace que estos encuentros sean mucho más productivos y que ustedes puedan lograr sacarle mayor provecho a ellos. Ya cuando es algo que ustedes digan, no, yo sí requiero sentarme con la profe ahorita y que me ayude con esto y con esto y con esto, ya separamos esa cita para que tengamos ese encuentro. Pero importante que ustedes hagan ese seguimiento a esa plataforma, no se dejen alcanzar, no se dejen estresar, porque este es un espacio para el disfrute. Y eso quiero que lo tengan en cuenta. Uno puede aprender mientras va disfrutando, pero cuando se vuelve algo pesado, esto nos puede generar que sea mucho más difícil poder entregarnos porque ya hay una presión de por medio. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Vamos bien? Ya nos encontramos entonces dentro de 8 días. Si alguien quiere decir algo antes de que nos retiremos, puede hacerlo. Y si no, dejamos así. Los escucho. Bueno, entonces chicos, gracias por asistir a este encuentro de hoy. Gracias a Idalis, a Matías, a Sofía, a Dieris por estar en este encuentro. Espero, yo igual voy a hacer mucho énfasis en estar ahí para ustedes, para que tomen eso y en esta medida ustedes puedan seguir avanzando en este proceso. Gracias por asistir. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que puede que no sea conmigo, sino con otro docente. Ustedes tendrían la otra clase, pero ahí están los encuentros para que nos encontremos de manera sincrónica y sigan trabajando de manera asincrónica en la plataforma. Entonces nos vemos. Chao, chicos, que estén muy bien. Listo, Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Chao.